بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين. En nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz esté y sea con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia inmaculada y con sus compañeros y todos aquellos que siguieron su vía y su guía hasta el final de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una noche más a las clases sobre sexualidad en el Islam. Inshallah, espero que el sonido esté llegando y sea correcto. De todos modos, hay un hermano antes al que quisiera dar las gracias porque es el que está en la otra parte de la línea, es el que se encarga a la hora de coordinar conmigo de que el audio esté llegando bien y me vaya informando de esas cosas para así yo dedicarme estar menos atareado y dedicarme a lo que es la exposición. Y es el hermano Yunes de Madrid, que lleva la página y dirige la página de eventos islámicos. Barakallahu fikum. Bien, para continuar con el tema que abordamos como introducción en el anterior capítulo, el capítulo de la introducción, deciros que o comentamos en aquella ocasión sobre el tabú, ¿no?, que existía en la comunidad islámica sobre este tema, ¿no?, sobre esta cuestión, el tema de la sexualidad, y que al contrario de lo que transmitían o transmiten los textos, se nos enseña una cosa totalmente diferente a los conceptos, por desgracia, que existen entre mucha gente musulmana de la comunidad, erróneos y contrarios, incluso a veces contrapuestos totalmente a lo que el Islam predica y enseña en lo relacionado a la sexualidad en el Islam. Y hablamos, comentamos, y si recordáis, pues dirigí una crítica, en este caso incluyéndome a mí como parte de los, digamos, enseñantes o imames o predicadores que estamos y tenemos esa responsabilidad de transmitir a la gente lo que realmente es, y en este caso un tema tan fundamental, tan básico y tan necesario de conocer como muchos otros temas que existen en el Islam y para lo que el Islam ha llegado, que es en este caso la sexualidad. Entonces comenté y dije en su momento, en el anterior capítulo, en la introducción, dirigí esa crítica porque realmente si no somos nosotros quienes estamos encargados y somos responsables de transmitir realmente el Islam y lo que enseña a sus seguidores, y en este caso en lo referente a la sexualidad, pues lo que estamos promoviendo, lo que vamos a dar pie es que a que existan, como así pasa por desgracia, toda una serie de complejos, una serie de conceptos y de ideas que nada tienen que ver con lo que el Islam transmite y enseña, ¿no? Antes de nada deciros que hoy vamos a hacer dos clases repartidas en media hora, porque es un poco nos tenemos que limitar, digamos que el tiempo del programa Spreaker, pues así nos lo delimita, y no puedo hacer más uso que el hecho de media hora. Es decir, haré media hora, cortaré y luego a los 5 minutos volveré a engancharme para seguir con la segunda clase de hoy, porque hoy vamos a hacer dos clases de media hora, en total será una hora. Por otro lado, deciros igualmente que en eventos islámicos, y el hermano Yunes os lo pondrá, os pondrá un link que os lleva directamente a una página
que encontraréis un formulario donde la idea es en que vosotros de manera totalmente anónima participéis y dejéis vuestras preguntas de una manera totalmente anónima. Es decir, que cualquiera de vosotros o de vosotras que quiera hacer una pregunta sobre el tema de la sexualidad en el Islam y quiera hacerlo con la total de forma totalmente anónima, porque hay temas y asuntos o bien porque a uno pues le da vergüenza tratarlos en público, o simplemente no quiere que se conozca cuál es la fuente de esa pregunta o quién la realiza. Entonces tenemos digamos este camino, esta forma, que es el hecho de que haya un link que os dirija directamente a un formulario, y que ese formulario va directamente luego a posteriori a un correo donde van llegando todas las preguntas, y yo en su momento contestaré. Deciros, informaros a aquellos que ya habéis realizado vuestras preguntas, Barakallahu fikum, decir que hay preguntas que se responderán por sí mismas porque son muy generales sobre si tal cosa u otra es permitida o no es permitida en el Islam. Como digo, hay cosas que se van a responder de manera automática y hay otras que son más específicas, más concretas, y que también las responderé en su momento cuando tratemos ciertos temas concretos a lo largo de estas charlas. Por lo tanto, fijaos, porque se va a colgar en eventos islámicos, y también yo la pondré en mi Facebook, es el link que os llevará a ese formulario, y que además es un formulario sencillo donde encontraréis el apodo, es decir, no hace falta que pongáis vuestro nombre tal cual es decir, podéis poner apodo estrella 4, estrella 5, sí que tenéis que poner si es hombre o mujer, y luego pues una edad determinada entre, por ejemplo, 20 25 años, 25 30, así, y ponéis la pregunta. Entonces yo cuando la responda pues diré estrella 4, que es una mujer, nos pregunta la siguiente cuestión. Entonces yo responderé a esa pregunta, y así la que ha hecho la pregunta sabrá que estoy respondiendo a la pregunta que esa persona ha hecho. Bien, para entrar ya de lleno en esta segunda charla de hoy, donde vamos a tocar otros temas, vamos a comentar, porque vamos a ver a lo largo de estas charlas, vamos a exponer el tema de la sexualidad, y vamos a detallar y vamos a presentar toda una serie de teorías, de enseñanzas, que lo que van a hacer, o lo que yo pretendo con ellas, es exponer todas las partes que conciben una cosmovisión que es la que enseña el Islam, concretamente relacionada con lo que es la sexualidad en el Islam. Porque no se puede comprender una cosa si uno no comprende su globalidad, ¿no? y qué parte y qué posición toma cualquier cosa que estemos analizando en el conjunto de nuestro din. Porque si nuestro din es global, también tenemos que saber qué cosas en sí mismas, aun dentro de sus particularidades, todo está interaccionado en nuestro din. Entonces tenemos que saber qué posición ocupa tal tema u otro en nuestro din, y así tener esa cosmovisión global, tanto de lo que es el din del Islam como cualquier otro tema que nosotros estemos analizando. Pues vamos a empezar, y nunca mejor dicho, por el principio de las cosas. Vamos a empezar por el principio de las cosas. En este caso, desde un punto de vista, desde una parte que tiene que ver con lo que se denomina en el Islam el aqida, es decir, el dogma o la creencia en el Islam. Allah Azza wa Jal, Allah ensalzado sea, nos enseña en su libro, en el Corán, en que Él ha dado la existencia a un universo, es decir, a una creación, y que esa creación no es algo que haya llegado en vano, sino que está hecho por un fin. Y aparte de esos fines
que Allah ha dispuesto en su creación y para lo cual ha creado, entre otras muchas cosas, este mundo y el ser humano, también nos enseña el Corán que Allah, que Dios, ensalzado sea, ha dispuesto lo que se denomina en árabe ayat, es decir, signos o señales en su creación. Y por eso encontramos en muchas aleyas del Corán donde Allah hace referencia a cómo Él, en esa creación, ha puesto toda una serie de signos y que además no están al alcance de cualquiera. Es decir, que se alcanza es decir, cada uno de nosotros puede alcanzar a comprender esos ayat, esas señales, esos signos en la creación, esos signos y señales en la creación que nos transmiten una serie de lecciones y nos transmiten una serie de enseñanzas que uno debe aprender, porque todas tienen interacción también con nuestro din, porque tanto la creación como nuestro din proceden de Allah Azza wa Jal. Y veremos, y aunque a veces parezca, como es ahora mismo en este momento, que estemos tratando cosas que no tienen que ver de una manera muy directa, aparentemente, con la sexualidad, os digo que vamos a exponer toda una serie de cosas para que nos ayuden a tener esa cosmovisión de todas las cosas, y en este caso la sexualidad en el Islam. Porque todo está interaccionado y debemos conocer esa visión global de las cosas. Y por eso dice Allah en el Corán: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat li ulil albab. Dice Allah en el Corán, en la sura Ali Imran, en la tercera, dice: ciertamente en la creación de los cielos y de la tierra y en la alternancia del día y de la noche hay signos, dice, la ayat li ulil albab, hay signos para la gente dotada de intelecto. Y luego dice el Corán: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Y dice, sigue diciendo la ley del Corán, bueno, continuando con la anterior, ciertamente en la creación de los cielos y de la tierra y en la alternancia del día y de la noche hay signos para la gente dotada de intelecto. Y luego nos cita el Corán en la ley siguiente quiénes son estas personas. Alladina yazkurun Allah, dice, aquellos que recuerdan a Allah sentados, de pie, sentados y echados, y meditan en la creación de los cielos y de la tierra y dicen: Rabbana ma khalaqta hadha batila, dicen: oh Señor nuestro, no has creado esto en balde. Entonces vamos a pararnos en dos puntos concretos: en la creación y el-tafakkur fi khalqillah, es decir, el meditar en la creación de Allah, porque Allah nos ha dicho que Él ha puesto una serie de signos. Entonces, estos dos puntos que tenemos que tener muy claros es de que existen signos en la creación de todo cuanto existe, pero que esos signos o las enseñanzas que nos transmiten esos signos no están al alcance de todos, pero pueden estar si entramos en esas dos cualidades que son fundamentales de todo creyente realizado, y son dos: aquellos que recuerdan continuamente a Allah, es decir, en todo momento, por eso Allah los califica los cita como aquellos que recuerdan a Allah de pie, sentados y echados, es decir, aquellos que recuerdan a Dios en todo momento, porque entran en un estado, en una relación espiritual muy profunda, y además, y esto es muy importante igualmente, y además hemos hecho referencia alguna que otra vez en el anterior capítulo, y es el uso del intelecto. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, y reflexionan y meditan en la creación de los signos y de la tierra. Entonces, ¿qué nos enseñan estas dos aleyas? Que en la creación hay signos, pero que no todo el mundo puede percatarse de ellos. Pero ahí están los escritos y las enseñanzas de nuestros sabios que nos transmiten, porque hay grandes sabios en el Islam, grandes maestros espirituales, grandes doctos que nos han transmitido
sus meditaciones y sus conclusiones a las que han llegado, porque el mismo Corán nos ratifica que eso es posible. Entonces, de lo que nos de esos signos, de esos ayat, Allah nos enseña que dictaminó crear un ser humano. Y así nos lo transmite en el Corán. Allah dictaminó crear un ser humano y disponerlo en este mundo. Y dispuso que ese ser humano tuviera una doble manifestación. Y me voy a explicar qué quiero decir con esa doble manifestación o con esa doble entidad humana. Me refiero a que Allah creó al hombre y la mujer. Y por ello no se puede entender la identidad humana como tal en su esencia completa sin comprender estas dos entidades humanas, es decir, sin entender realmente al hombre como tal y sin entender a la mujer como tal, porque los dos conforman esa manifestación de lo humano. ¿Y por qué hablo de esto? Además, fijémonos que además Allah Azza wa Jal nos habla igualmente de ese signo que aparece, cita en la sura de las mujeres, al principio de las suras de las mujeres, cuando dice: oh seres humanos, guardaos de vuestro Señor, aquel que os ha creado de una sola alma, y se refiere a Adán, y de la cual creó a su pareja. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Entonces vamos a pararnos en este signo, que es el primero de los signos que nos va a indicar esa enseñanza esas enseñanzas de las que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, Allah Azza wa Jal nos enseña que Él ha dispuesto a esa doble manifestación humana, es decir, el hombre y la mujer, y que los dos son esa identidad humana que conforman esa manifestación humana, y que وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, y a partir de ellos diseminó una gran multitud de hombres y de mujeres en la tierra. Entonces, como he dicho antes, ¿por qué hablo de esto? Pues, al igual del mismo modo que Allah ha decretado un ser humano en dos entidades, es decir, el hombre y la mujer, también decretó una cosa muy sublime, y ese es uno de los grandes signos en los que debemos meditar. Y es que el ser humano, aquel que ha de venir a este mundo para ser probado, porque Allah ya le ha dispuesto este mundo para probar al ser humano, ha de venir a la existencia a través de la unión de un hombre y de una mujer. Y por eso aparentemente parece que uno está hablando de cosas que aparentemente no tienen relación, pero todo tiene relación, y estamos hablando de la creación de Allah Azza wa Jal, estamos hablando de la creación de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de cosas sublimes y de cosas muy profundas, y que todo está interaccionado, y como Él mismo dice en el Corán, hay signos para la gente de intelecto, ulil albab. Entonces, esa identidad humana que ha de venir al mundo, el ser humano, Allah ha querido y ha dispuesto, porque podía haber creado o podía haber dictaminado que el ser humano viniese a este mundo como lo hace una planta, es decir, él mismo aparece, es enterrado en la tierra, o es formado por unas bacterias o por unas células, y aparece un ser humano igual que aparece una planta. Podía haber, Allah Azza wa Jal es omnipotente, es ala kulli shay'in qadir, pero de las diferentes enseñanzas que vamos a ver a lo largo de estas charlas, es realmente muy hermoso cómo Allah ha querido que el ser humano, esa identidad humana, venga a este mundo al que tiene que ser probado a través de los mismos seres humanos, en este caso más concretamente la mujer, y luego también hablaremos del hikam, las sapiencias que encierra el hecho de que vengamos también a través de una mujer, y los sabios han hablado del Islam, de todas estas hikam, de todas estas sapiencias y estas señales que hay en la creación. Por ello, como estamos hablando, como el ser humano viene, hemos dicho, a través de esa identidad del hombre y de la mujer. Por ello, desde el dogma islámico, esta unión
es decir, la unión del hombre y la mujer, es sagrada e inviolable, pues es la que Allah Azza wa Jal ha dispuesto para hacer venir al ser humano a este mundo. Y por ello toda transgresión a esta unión o a este enlace, sea del tipo que sea, está considerada en el Islam un pecado y una falta capital, porque es desde esta concepción, es decir, desde la concepción de la sexualidad en el Islam, es cuando adquiere una serie de matices y particularidades que la diferencia y la ponen en contraposición, como vimos en el capítulo anterior, a otras concepciones de la misma sexualidad en otras religiones y otras filosofías. Pues nuestro Din nos enseña esa, como he dicho al principio de este capítulo, nos enseña esa globalidad en todas las cosas, y por eso debemos conocer muchos matices que, aunque parezcan no tengan relación directa con lo que estamos tratando, lo que nos va a dar a final de cuentas, cuando exponemos todas estas teorías, todas estas enseñanzas y todas estas sapiencias que vienen a través de la reflexión y la meditación en la creación que Allah Azza wa Jal ha dispuesto, porque no es nada baladí, es la creación del Señor del Universo, realmente es a partir de entonces cuando nos vamos a percatar de la esencia real de todo cuanto engloba y comprende nuestro Din. Y aquí podemos citar aquí lo tengo apuntado, uno de los como un comentario que hace a este respecto uno de los grandes sabios del Islam y también uno de los grandes eruditos a nivel universal, aunque se le conozca por desgracia muy poco, o se conozcan también por desgracia es desconocido en el mundo islámico entre la gente, digamos, comillas de a pie o la gente que tiene un conocimiento básico, porque realmente se le debería dar a conocer más, porque fue uno de los grandes, no solo eruditos del Islam por lo que aportó, sino además unos grandes eruditos y maestros a nivel universal. Me refiero al Imam Abu Hamid al-Ghazali, que murió en el año 505 de la Égira. Pues el Imam Abu Hamid al-Ghazali, en uno de sus libros, en su gran obra conocida como la revivificación de las ciencias del Din, hay todo un capítulo que dedica al capítulo le llama el capítulo del matrimonio, ¿no? Y a lo largo de estas páginas, aunque luego también hablan desde un aspecto jurídico, lo que comporta el hecho del matrimonio, todos los aspectos legales, etcétera, y luego muchas otras enseñanzas que él transmite, también hay una gran parte de este capítulo que le dedica a esa meditación o reflexión a la creación de Allah Azza wa Jal. Entonces nos dice el Imam al-Ghazali que forma parte de la fitra, es decir, de la esencia natural humana o de la esencia primera con la que nace todo ser humano, el hecho de que exista entre el hombre y la mujer, entre muchas otras cosas, claro está, pero el hecho de que exista una atracción tanto física como sentimental e igualmente espiritual, y que además, tal y como dice, se manifiesta desde una edad ya muy temprana. Entonces, como dije en el capítulo anterior, el Islam no viene a tapar ninguna cosa, ni viene a negar la realidad de las cosas, ni viene a vilipendiar o a reprimir, sobre todo, que buscaba ese verbo, no viene a reprimir la naturaleza del ser humano. Lo que viene el Islam es a guiar, a enseñar al ser humano y a vislumbrarle y a enseñarle el camino de la luz para que esa fitra, esa esencia natural que conoce y además le llama a esa atracción tanto física como sentimental y también espiritual, lo que hace el Islam es guiar a la persona a que conduzca esa naturaleza, porque no viene a reprimirla, ni viene a ocultarla, ni viene a taparla, como ocurre por desgracia bien en otras ideologías, bien en puntos extremos de otras religiones, etcétera, como todos sabemos. Entonces lo que quiere el Islam, como he dicho, es tomar al ser humano tal y como es decir, tomar su realidad y dirigirla
a lo correcto y a aquello que le va a traer tanto la felicidad en esta vida como en otra. Entonces, como hemos visto, eh, Allah ha dispuesto y dictaminó en su momento, en un momento que él únicamente conoce, que viniera, que este ser humano, y esa es una de las grandes señales en las que debemos meditar y reflexionar, y sobre todo en estos días cuando está tan ahora mismo tan en boca de la gente, sobre todo a través de los medios de comunicación, el tema el tema del aborto, ¿no? Y la interrupción del embarazo. Y decir que en este caso, aunque hay, como en muchas otras cosas del derecho islámico, aunque hay excepciones y hay, porque también el Islam es real, el Islam no permite y proclama totalmente ilícito el que una mujer o un hombre, porque esto también es importante recalcarlo, que la mujer sea la portadora del ser humano, que la mujer sea la portadora de ese cigoto que va a devenir feto, que ese embrión luego va a devenir feto, va a devenir un ser humano, aunque la mujer sea la portadora en su seno de una criatura, eso no le otorga el derecho a que sea a quien tenga la última palabra o quien tenga la única palabra para decidir qué es lo que va a hacer con esa criatura que tiene en su interior o qué no es lo que va a hacer. Porque que Allah haya dispuesto así no significa que tampoco el padre no significa que él no tenga elección o no tenga voz para elegir, porque también es su padre. Es decir, no porque el padre no lo lleve no significa que no quiera a su hijo, no tenga también voz o voto para decidir pues sobre cualquier asunto en este caso. Pero lo que nos enseña el Islam es que ese feto que está en la mujer, eso, al igual que nuestros hijos cuando nazcan, por mucho que les queramos, por mucho que le alimentemos, por mucho dinero que gastemos de nuestros bolsillos en ellos, esos niños no nos pertenecen. Son criaturas de Allah Azza wa Jal. Por lo tanto, no podemos disponer de sus vidas porque no nos pertenecen tal y como nosotros nos antoje. Porque no son nuestras vidas, son criaturas de Allah. Por lo tanto, toda transgresión que hagamos a esas criaturas es una transgresión que estamos haciendo a una criatura de Allah. Y del mismo modo que no podemos agredir, del mismo modo que no podemos insultar, sobre todo del mismo modo que no podemos acabar con la vida de nadie, no ya hablando desde el punto de vista de los derechos humanos, sino por el primer punto y más fundamental de que todos son criaturas de Allah y por lo tanto no podemos transgredir esa dignidad y esa identidad humana porque no nos pertenece, sino son criaturas de Allah. Del mismo modo no podemos decidir las cosas por nuestro antojo, sobre todo en un asunto tan delicado como es este, ¿no? El hecho de que uno o una decida si debe interrumpir algo que ya Allah ha dispuesto y es el modo por el cual Allah ha elegido que es el que deben de venir los seres humanos a este mundo para ser probados, porque al final estamos en este mundo para ser probados por Allah Azza wa Jal. Pero bueno, este es otro punto que aunque tiene relación, como no, con la sexualidad, es otro punto, digamos, ya más aparte, fuera de este tema. Ahora mismo me queda un minuto desde el programa de Spreaker. Voy a cortar y dentro de 5 minutos engancharé otra vez para continuar con el tercer capítulo. Y nos veremos dentro de un momento. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.